con el agüita de mar, el vinagre orgánico sana, el cepillado en seco y me dio un baño de inmersión, así que ahora estoy con calor. Bueno, ¿cómo arrancaron el día? La verdad que para el año está bueno darse un baño antes de la práctica, dejar los poros limpios para que a medida que uno va moviendo y energéticamente va circulando y fluye esa energía, estén limpios los poros, entonces la transpiración, las toxinas puedan salir. Y energéticamente también nos disponemos y nos preparamos para la práctica y si el agua es calentita, también ayuda a aflojar el cuerpo, que a la mañana está más rígido. ¿Para la práctica o para el día? Ideal terminarlo con un poquito de agua fría. Eso viene también súper bien. Buenísimo. Bueno, hoy quise invitar a Javi. La verdad que va a estar bueno cada mes iniciar con un enfoque, tomando en cuenta la importancia del pensamiento, que es reconocernos como un imán que atraemos con esa energía que estamos vibrando. Por lo cual, bueno, vamos a hacer todos los meses un enfoque. Y ustedes nos pueden mandar preguntas o hacerlas por acá, por supuesto. Es la idea, creciendo juntos. Bueno, un poquito con esto de lo que hablaba, nosotros somos padres, con hijos todavía escolarizados, con actividades, y un poquito me tocó hablar con tantas mamás o sentirlas angustiadas o preocupadas por todos los inicios que se vienen, personales para uno, que por ahí se activa más el trabajo, o en el mes de marzo es como que todo, al comenzar el colegio, todo se activa, todo comienza. Entonces, bueno, un poquito las preocupaciones por todo lo que se está viviendo, las cuotas que hay que pagar, llegar a todo. Entonces, bueno, percibí bastante angustias con ese tema. eh, y si tenés más de un hijo, que son 2 o 3 cuotas de cada actividad, los chicos hoy en día hacen muchas actividades y por ahí uno se posterga de hacer para que primero hagan los chicos. Entonces, un poquito que Javi tiene ese don de ver todo de otro modo, si bien también es padre y le toca toda esta situación también, bueno, ¿cómo me lo tomo? ¿Cómo lo transito? Si ya sé que en marzo es así todos los años y que todos los años viene el paro, y bueno, hay todo lo que se vive en la sociedad y lo que uno va absorbiendo porque somos parte. ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo, o sea, no permitir que estar todo medio mes súper estresado, súper contracturado con todo esto, sino reconocer, bueno, el dinero como una energía, como lo es todo, y cuidar los pensamientos, buscar ese equilibrio en la familia. Así que bueno, te quería, amor, que nos aconsejes un poquito, porque hay muchas mamás muy sobrecargadas y todavía hoy se arranca, relativamente porque ya hay paro. Por eso Verito puede estar conectada. Eh, un poco creo yo que tiene que ver con esto de cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, cómo yo me lo tomo. Ya de por sí estamos en momentos complejos, momentos de cambio, de mutación y de transmutar también. Transmutar porque, o sea, mutación digo porque que no es lo mismo, ¿no? Está mutando el entorno, está como reconfigurándose. Por ahí a nosotros nos cuestan mucho los cambios a los seres humanos, que tenemos la tendencia a estructurarnos. Necesitamos nuestro pensamiento, un pensamiento estructurado y a la vez dual. O sea, buscamos ser libres, pero es como que nos encanta, y entiéndanlo bien, ¿no? Estar enjaulados. Es como que estar enjaulados nos da una cierta tranquilidad. Tenemos un anhelo de libertad, pero lo que más tenemos es un anhelo de estar seguros. Claro, Entonces, o sea, hablamos de libertad, pero es como que necesitamos un marco de contención. ¿Y qué pasa? Que hoy por hoy eh, es como que está cambiando a una nueva realidad. O sea, ya lo que me daba seguridad, eh, la cuestión económica que quizás a mí me transmitió una cierta seguridad, hoy está y se encuentra en jaque, podríamos decir que en todo el planeta. Eh, Estos desequilibrios que son generados por nosotros mismos como especie, ¿no? O sea, por la guerra,
todas estas medidas económicas que toman para castigar a alguno que al final castigan al resto, porque bueno, todavía no nos damos cuenta, no nos enteramos, parece, de que es todo un reflejo de lo mismo y el planeta también funciona como un sistema. O sea, el perjudicar a uno también hace que el resto del sistema se vea perjudicado, porque ya hay ciertas conexiones que llevan quizás miles de años, que tienen que ver con el intercambio cultural, que tiene que ver con un intercambio económico. Bueno, entonces toda esta cuestión tan egoísta que está erogando hoy el ser humano, ¿no? Eh, cuidando, creyendo que cuidamos lo nuestro, pero actuamos en desmedro de los demás, termina perjudicando al sistema, ¿no? Entonces esas malas decisiones que tomamos, que nos llevan a la guerra que está cursando el planeta, que no es solamente de dos países, podríamos decir que ya una guerra mundial, porque hay una especie de alianza donde está más de la mitad del planeta, ¿no? O por lo menos no se digamos, autoproclaman del otro lado, y está el otro lado donde hay eh, aliados, ¿no? De Rusia, por ejemplo, que quizá están ahí, pero de una forma más solapada, como China, como eh, Corea, como, bueno, qué sé yo, o sea, está todo muy alterado. Eso de alguna forma, con esto de estar tan conectados, ¿no? Globalizados, hoy llega a oídos de cada ser, sobre todo aquel que le interesa la realidad. Hay muchos que siguen viviendo inconscientes en una realidad generada por sus mentes, pero cuando uno se preocupa y se ocupa de tener una visión más global, ¿no? De su propia realidad, de la realidad eh, en el cual está inmerso, bueno, vemos que hay mucho movimiento, que hay, podríamos decir, desorden generado por nosotros. Y consciente o inconscientemente eso genera un cambio, podríamos decir, vibracional, genera eh, una realidad, eh, se percibe una realidad caótica. Entonces eso le genera una especie de tensión, de ansiedad, de miedo, de alteración a la mente. Y también termina generando alteraciones, obviamente, en todo lo que interacciona el ser humano. En- y se van a dar cuenta que a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a todo nivel, es como si, ¿no? Estuviéramos así. Y bueno, y eso hace que las personas más sensibles, las personas que tienen menos herramientas, las personas que ven la vida buscando, ¿no? Todo el tiempo esa seguridad, se sientan muy alterados, ¿no? Yo creo que la clave para poder sobrevivir, digo sobrevivir, ¿no? A estos tiempos y a los tiempos que vienen, porque créanme que los cambios siempre vienen después del caos. O sea, para que haya un cambio tiene que haber una total desestructuración. Si no, no hay cambio. Si no, hay una adaptación. Si usted mira el entorno en todos los planos, para que cuando hay un cambio es esto ya queda viejo y vamos a lo nuevo, ¿no? Bueno, eso es un proceso, ¿sí? Para que haya un cambio, que es lo que se viene sintiendo y que es lo que está queriendo la gente, porque se está sintiendo incómoda, tiene que haber un cambio total en la estructura, que todavía no lo hay. O sea, si bien estamos conscientes del caos que estamos generando, de que hay algo que no está bien, todavía no lo estamos viendo con claridad o todavía no nos molesta con la suficiente intensidad para animarnos a hacer un cambio. Por esta naturaleza que tenemos de querer seguridad, ¿no? De querer esa, entre comillas, estabilidad, y no parte de ahí la estabilidad. Es como el control, siempre digo, ¿no?
nosotros siempre estamos afanosos por tener control, que es lo que nos proporciona esto que tiene que ver con nuestra naturaleza, la seguridad, ¿no? Saber que estamos pisando sobre algo firme. Eh, pero bueno, hoy por hoy se nos está yendo de las manos y tenemos esa sensación porque, bueno, todo se está, es como que lo que pensamos que era, empiezan a serlo, eh, y vamos a ver también, y vamos a hablar a nivel global, ¿no? Lo que yo creía que era tan seguro como grandes potencias que o sea, nunca tuvieron problemas a nivel económico, me refiero a aumento de precios y demás, inflación, hoy por hoy están teniendo. Entonces eso genera. Y a los que estamos acostumbrados a tener desequilibrios en el plano económico, nos adaptamos de alguna forma, como nos hemos adaptado siempre, el ver quizás que las grandes potencias que siempre fueron estables, que siempre fueron el objetivo de muchos, ¿no? Esto de me voy a ir allá porque acá no se puede vivir, bueno, empiezan a encontrar que ahí tampoco hay ah, un suelo seguro para pisar o empieza a ser inestable. Entonces, bueno, todo esto genera, por más que no seamos totalmente conscientes de eso, genera como una fuerza, ¿no? Genera una fuerza eh, inconsciente que nos altera y que después, bueno, llevarla al consciente hace que pase todo esto, ¿no? A lo cual vos te referías. Ujú. Eh, o sea, en realidad, y si lo ven desde el lugar que yo se los trato de explicar, ¿no? Eh, empezamos a entender que funcionamos como una unidad, aunque hoy reine el egoísmo, ¿no? Y cada uno por su lado, o sea, mientras esto que siempre hemos escuchado, ¿no? Mientras no me eh, toquen los tomates de la quinta, está todo bien. Pero bueno, hoy empiezo a tener problemas a ese nivel. Hoy el problema no son los tomates que me tocan de la quinta, sino que la producción de tomate cada vez menor. ¿Se entiende? O sea, inclusive las grandes potencias, los grandes núcleos económicos del planeta están, están teniendo conflicto. ¿Pero por qué? Porque el ser está en conflicto. Entonces, la mejor forma de poder sobrevivir a esto es entender la realidad, cómo funciona, ¿no? Y entender que el cambio es inevitable. Es como que, a ver, el otoño que viene después de la primavera no lo podemos evitar, el invierno que le sigue tampoco. Y así, no, no es evitable la evolución. O sea, nosotros, lo que más, yo creo que lo que más nos altera es el no querer cambiar, ¿no? El, el sentir esa seguridad. Inclusive lo pueden ver en las parejas, en las historias de pareja, donde quizás yo no estoy bien, estoy incómodo, estoy mal, inclusive puedo tener conflicto todo el día, pero a la hora de cambiar no es tan sencillo, ¿no? Nos genera que lo escudamos detrás de otra cosa, ¿no? Pero en el fondo es miedo, y el miedo es muy poderoso. De hecho, lo utilizan para controlar, dominar, subyugar, ¿no? Todo el tiempo. Eh, el tema es que cuando vemos que nuestras herramientas son impotentes, ¿no? A la evolución, no la podemos detener, bueno, eso genera toda esta sensación. Ahora, cuando uno entiende que la evolución es siempre, aunque sea incómoda, para algo mejor, bueno, eso hace que uno lo pueda ver de otra forma, pero hay que aprender a confiar, hay que aprender a esperar, ¿no? Nos enseñaron a no esperar nada, a ir por lo que quiero, y lo que quiero lo tengo que tener. Eso nos lo transmitieron nuestros padres, te lo dicen en las películas, te lo enseñan en la escuela, te lo enseñan en el laburo, te lavan el cerebro en las multinacionales con el mismo discurso. Por eso pedido ya pegó tan rápido. Claro, ¿no? Y a veces el pedido ya se demora.
Siempre ya. porque hay factores humanos que están en el medio, que normalmente no, o sea, a ver, no somos perfectos, venimos a buscar y estamos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, queriendo perfeccionarnos, y eso también hace que la evolución sea inevitable. El tema es que es un cambio total en la visión, en el sentir, en el accionar, en el cómo veo al que tengo al lado, ¿no? Empezamos a ver que cada vez es más el dolor ajeno, pero todavía no nos sensibilizamos. O sea, todavía a mí no me pasó. Así todo, igualmente hoy, eh, hay más seres que están en conciencia de esto, ¿no? Por eso también se siente este nerviosismo, eh, como, como que nos está impregnando o atravesando. Bueno, lo importante es conscientemente saberlo. Es lo único que hace que uno lo pueda de alguna forma no controlar, pero sí entender. El entenderlo hace que, podríamos decir, se sienta menos. Es como, bueno, se muere un ser querido, ¿no? ¿Cómo veo yo la muerte? Cuando lo veo como un fin, eh, al que yo temo, cuando yo lo veo como algo que no conozco, cuando yo lo veo como algo terrible, inevitable, como un sufrimiento, bueno, se siente así. Ahora, cuando yo entiendo que la muerte es cambio, es transformación, es, bueno, bienvenida sea, ¿no? Es evolución, porque nada puede involucionar. Sí puede estar un poquito estancada la cosa o ser lenta, pero siempre hay una evolución. Entonces ahí eh, cambian, ¿no? Los paradigmas a través de los cuales, o el cristal a través del cual yo veo la realidad. Es la única forma. Y la forma no es eh, cambiar, ¿no? Las figuras políticas, en vez de la moneda física, la moneda virtual. No, no. O sea, lo que tiene que cambiar son los valores, la forma de ver la realidad. Hoy se perdieron un montón de cosas y se ganaron cosas que ya no tienen sentido, que no tienen que ver con la naturaleza de nuestra especie, no tienen que ver con la naturaleza de lo que venimos a hacer acá, sino con algo inventado por el ser que ya está empezando a quedar obsoleto. Empezamos a ver sin sentido un montón de cosas. Quien está bien posicionado en esta realidad, ¿cómo observa la guerra? Como un sinsentido, si todos perdemos. Hasta ahora yo no veo que nadie esté ganando. Si todos están perdiendo. Vidas, valores, dinero, economía, están perdiendo esta famosa estructura que nos dio seguridad por un montón de generaciones. Porque ellos quieren estabilidad económica, pero están generando inestabilidad no para ellos y para el hoy, sino a futuro. O sea, el problema no es lo que está pasando hoy, sino las consecuencias. Y esas consecuencias van a generar nuevos problemas que van a generar nuevas consecuencias. Bueno, lo mismo pasa a todo nivel acá. Estamos en guerra. Están en guerra las mujeres con los hombres, feminismo con machismo. Están en guerra las distintas facciones políticas. Están en guerra un vecino con el otro vecino, porque le molesta, porque le ponga la cumbia y chamamé a fondo, porque, y sin preocuparse y no ocuparse por el otro. Estamos en conflicto porque, no sé, vino el jardinero y en vez de cortarme el pasto me cortó las plantas. Hay agresión, hay violencia, hay falta de conciencia, hay falta... Entonces está todo así. Y es todo un reflejo de lo mismo, fractales, ¿no? La realidad se mueve o vibra de esa manera. Pero bueno, como nosotros vivimos en una realidad ficticia creada por el humano, creemos que la realidad funciona de otra forma, pero no observamos lo real y verdadero. O sea, el tener una visión más universal de la realidad
te proporciona justamente este, este saber que termina siendo el bastón para poder sobrellevar estos tiempos. Es como aquel que se quebró. Sí, bueno, está sufriendo, se quebró, hoy no puedo caminar, pero tenemos bien en claro que eso va a sanar, ¿sí? Que ese huesito se va a regenerar y voy a volver a caminar. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiebro y no sé lo que es una quebradura? Y creo que esto se terminó, que ya no voy a volver a caminar. La sensación no es la misma. Bueno, lo que le está pasando a la humanidad es eso. Estamos quebrándonos. Pero como nunca nos pasó de esta forma, no sabemos qué es lo que viene. Y eso nos genera mucha ansiedad, nervio, enojo, miedo por no poder controlar. Bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo. Y eso hace que cada vez seamos más egoístas, que nos preocupamos por nuestra propia quinta, nuestro propio sentir. La gran mayoría, casi el 100% de los humanos. Y eso hace que haya más conflicto, hasta que, bueno, la cosa revierte. Así funciona. Así funcionaron todos los cambios a nivel planetario desde que el humano existe como humano. Así fueron todas las revoluciones. Presión, 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 hasta que dijeron, vale, ¿no? Y vamos por lo nuevo. Bueno, sí nos pasa. Y esto que está pasando, que vos me preguntás como una cuestión mínima, ¿no? Eh, una realidad que tiene que ver con lo que están viviendo una gran fracción de la sociedad, es lo mismo que está pasando a nivel planetario. O sea, y es imposible poder separar una cosa de la otra. Entonces, Anita me dice, che, Javi, uy, no sé, estamos de vacaciones, ¿no? Hay que volver en tal fecha porque arranca las clases. Y digo, ¿para qué va a volver en esa fecha? Si vamos a arrancar con paro. Y me dice, ah, ¿por qué? ¿Cómo sabes vos? Y porque hay conflicto. Entonces, el que está en conflicto pide, quiere, tiene miedo. Y siempre arrancamos de la misma forma. Si te dan el lugar para patalear, vas a patalear. Yo, por ejemplo, yo no tengo forma de patalear, no puedo quemar cubierta, no le puedo pedir al Ministerio Universal de la Luz que me aumente el sueldo, eh, que no me puedo plantar ni hacer piquete, ni... porque es invento nuestro. Es el nene caprichoso que quiere lo que él quiere, sin mirar al otro, porque yo estoy reclamando algo, pero si miro al costado veo que los demás no lo tienen, que yo debería agradecer lo que tengo, porque los otros tienen mucho menos que yo, pero sin embargo pido, porque parece que hay una realidad que nosotros la vemos como una mamá con dos tetas enormes que nos puede dar de mamar, y no funciona así. Entonces, para los que están abajo, miran los de arriba que piden o los que pueden pedir y eso les genera bronca, que ellos no pueden. Y a los que están arriba, como, bueno, yo tengo lo que quiero, tampoco le importa a los de abajo. Y eso genera enfrentamientos, conflictos. Esa es la base de lo que está generando conflicto a nivel planetario. Lo que genera la guerra, lo que genera los problemas a nivel político, económico, en una sociedad, el egoísmo. Y los chicos muchas veces se ponen contentos porque tienen más vacaciones, pero van absorbiendo y aprendiendo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque los hijos, si bien son parte del sistema, no son parte del sistema. O sea, ellos no conocen hoy de responsabilidades, salvo la escuela. Ah, bueno, listo. Es como si vos tenés un trabajo, ¿no? Y te dicen, bueno, hoy no venga a trabajar, pero va a tener tu sueldo. Ah, está todo bien, que es lo que pasa normalmente. Claro, Entonces a los chicos les pasa eso. O claro, sea, ¿cuál es el problema? O sea, bueno, mi única ocupación es la escuela, pero parece que la escuela no, bárbaro, estamos de fiesta. claro. O sea, Y lo funcionamos terminan de esa forma.
Lo mismo pasa, bueno, en el hogar que van absorbiendo y aprendiendo ¿Por qué no lo con toman el ejemplo que como normal los padres? ¿Por qué no lo toman como normal la estructura de un país? ¿Por qué no lo toman? Porque nada, porque tiene responsabilidades, tiene que seguir generando, tiene que darle de comer, ¿no? A sus hijos, que serían los habitantes de un país. Tiene miedo que lo invadan, tiene miedo de perder, tiene miedo de no poder exportar, tiene miedo de no poder importar. Bueno, es lo mismo, pero es un fractal de lo otro. Y quien tiene una visión inteligente de la realidad, si ustedes utilizan esta información de la cual estamos hablando, ¿no? Para la realidad puede entender un montón de cosas. Puede entender la miseria que se ha movido con el tema del COVID, de las vacunas, inclusive fíjense lo insensatos que somos, que hemos utilizado como nueva excusa también el COVID, para no trabajar, para no cumplirte con no sé, yo tengo cliente y tengo que cumplir con los plazos de entrega, pero bueno, viste, con el COVID que estuvo todo cerrado, que ahora todavía hace un montón de tiempo que las cosas no están limitadas por el COVID y sigue habiendo limitaciones por el COVID. O sea, somos tan necios que hasta eso lo utilizamos para justificarnos, para manejar el es miedo. parte de las excusas que todo el tiempo nos ponemos Sí, y hoy bueno, le la pusimos excusa el nombre con COVID. diferentes Mañana motivos. no tengo la plata suficiente para irme a Cancún. Pasado ay, la ropa que tengo no me gusta y necesito comprarme ropa nueva. O sea, pero son realidades, como les decía, creadas por nuestra mente, que es tan creativa, pero la utilizamos, la enfocamos para crear caos y desorden, ¿no? Parece que a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, hay varios pescadores que viven del caos, ¿no? Si no, nos esforzaríamos por terminar con el caos. Bueno, parece que nos encanta alimentarlo o aprendimos eso. Pero bueno, va a llegar un momento en que la tensión va a ser tanta que no la vamos a poder manejar y vamos a hacer un cambio. Es como, no sé, yo antes tenía una visión de lo económico, de lo material, X, y sufría por esa visión, porque siempre en el fondo tenía miedo a no tener, a no poder llegar a... Cuando empecé a entender cómo funcionaba, empecé a dejar de tener ese miedo, aprendiendo a confiar y ver la realidad, cómo muta, cómo cambia, cómo se transforma, cómo las cosas son inevitables, listo, y dejé de sufrirlo. Bueno, en algún momento, Tómate el matecito. Justo te quería preguntar por ahí, sí, porque todos fuimos creciendo y absorbiendo y esta estructura de que nos fueron enseñando, fuimos aprendiendo y a nivel sociedad todo vibraba así, de ir muy para afuera, de ir muy a lo material, ujú, y nos olvidamos de observar y de despertar, y a veces nos llega algo que nos moviliza, y después tenemos esta dualidad todos los seres de que, bueno, nos volvemos a desenfocar. Vimos una luz que es por acá que nos llenó el alma, pero y algo pasa y nos volvemos a eso que aprendimos de chiquitos, de vivir para lo material y para el afuera. ¿Qué nos aconsejas? O sea, un poquito tomar conciencia de la siembra cotidiana, del día a día, claro, de cómo empezamos el día, de qué atraemos, cuáles son nuestros ahí radica nuestro pensamientos, problema. nuestras relaciones, qué estamos Mm. sembrando, digamos, cada día en lo cotidiano. El problema es que inclusive lo que creemos que es el afuera, no es el afuera. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, Javi? Claro, o sea, nosotros mismos nos engañamos. O sea, nosotros creemos que el afuera es lo material, el trabajo, mi actividad diaria. ¿Pero dónde se generó el afuera? ¿No se generó en el adentro? ¿Quién creó la estructura que tanto nos estresa? ¿No fue el hombre? Entonces, ¿es afuera o es una proyección de mi adentro? Entonces, ¿cómo yo resuelvo el afuera? Cambiando el adentro, que es el que crea. O sea, entendiendo que yo puedo con eso. O sea, mi miedo es creer que toda esta creación es real.
Eso es lo que me inestabiliza. O sea, es algo creado por mí, que lo puedo cambiar, lo puedo mutar, lo puedo transformar. No es real. A ver, yo arranco todos los días con esta realidad, pero yo la creo. Yo decidí tener mi casa, el trabajo, hacer lo que hago, arrancar mi día renegando. No es real, no es el afuera, es el adentro. O sea, es un reflejo de mi adentro. En mi adentro existe esta parca realidad que me hace sufrir. Bueno, cambiala, hombre. O sea, el problema del humano es creer que es real todo esto. Es creer que es real eh, que mi mujer es una perra que me hace sufrir. Es creer que es porque me hace sufrir, ¿no? No soy yo el que elijo sufrir. El creer que es real que este trabajo no me proporciona lo que yo necesito y soy eh, un pobre ser humano que hace 30 años que estoy haciendo lo mismo que no quiero hacer. No es real. Yo elijo hacerlo real. Mañana me puedo levantar, ganar con ese trabajo y buscar otro. O generar otra cosa yo. Yo creo la realidad, pero no es el afuera, es el adentro del problema. Mi adentro. Y el entender o el creer que el afuera es real. Bueno, cuando yo lo empiezo a entender así, puedo cambiarlo. Cuando yo entiendo que cada vez que me duermo a esta realidad y despierto nuevamente con la posibilidad de crear una realidad distinta, bueno, la cosa empieza a cambiar. Ahora, cuando yo creo que esto con lo que me acosté mañana va a estar y cuando mañana me levanto va a ser la misma realidad de siempre, la misma realidad que me tiene prisionero hace 30 años, estoy jodido. Ahora, cuando yo entiendo que esa realidad no es eterna, cuando yo entiendo que esa realidad puede mutar y cambiar de acuerdo a lo que yo quiera creer o lo que yo quiera crear, bueno, ahí la cosa cambia. Ahora, si yo me dejo, y no solo eso, de lo que yo creo, arrastrar por la realidad que vos creaste, estoy más jodido todavía. Porque vamos todos los ciegos detrás de un ciego y vamos todos al abismo. Y normalmente ese ciego me hace creer que esto es real, que es el que me vende las necesidades para que yo consuma, para que yo necesite de esta estructura para ser feliz. El que me hizo creer que con esta realidad voy a ser feliz. Y nadie la compra la realidad ni a la felicidad con lo que vive, con esta realidad, con esta cosa que aprendió como real. Nadie logró felicidad. Todo lo que lograron realmente plenitud entendieron que la realidad es una creación del hombre, la realidad que genera el sufrimiento. Y entendieron que la creación real y verdadera, que son ellos como seres inherentes de existir, como el planeta y su creación, como las aves y el canto de los pajaritos, el que se enfoca con esa realidad, va a ver que ahí no hay caos, ahí no hay desorden, ahí no hay sufrimiento, ahí hay orden. Nosotros, por ejemplo, vemos que un león caza a un venado. ¡Uy, qué sufrimiento! Pero no vemos como sufrimiento lo que estamos haciendo en la guerra. ¿No vemos como sufrimiento maltratar al vecino? Porque ese león caza al venado, pero no termina con la especie. Nosotros estamos terminando con todas las especies por ser buenos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creemos que somos buenos porque agarramos, adoptamos un perrito, lo metemos adentro de mi casa, lo humanizo y creemos que somos buenos. No, no, no respetamos. Perdónenme la expresión, pero nos defecamos, en vez de usar la otra expresión, en la naturaleza, en lo que tiene que ser. O sea, y mientras vayamos por ese camino creyendo que todo lo que hacemos nosotros es mejor que lo que puede crear una mente perfecta, que la creación en sí misma,
estamos cerrados. Estamos cerrados. Sí, tenemos la capacidad de dominar, controlar, pero también tenemos la capacidad de proteger, de vivir de entender cómo funciona. Para eso se nos dio la inteligencia. No para cambiar la realidad, sino para vivir en la realidad. O sea, no depende de mí la realidad puede sola consigo misma. Entonces, como tenemos tan desenfocado nuestro pensamiento, nosotros creemos que podemos ayudar a esta maravilla llamada ser humana. Y de ahí inventamos medicamentos, vacunas, un montón de cosas que generan problemas. Inventamos una sociedad que nos altera. Inventamos alimentos que nos destruyen. Inventamos tecnología que genera microondas que nos enferman de cáncer. Inventamos... Entonces, ¿dónde está el problema? En hacer real nuestra imperfección. En no darnos cuenta que si vivimos en sintonía o al son, ¿no? O al compás de la creación que es perfecta, ahí no habría problema. Si el ser en evolución hubiera estado en contacto con la creación, en vez de haberse aislado, no hubiera habido problemas o habría menos problemas en cuanto a infección, en cuanto a un montón de cosas, porque tenemos un sistema inmune que muta infinitamente con infinitas posibilidades, porque fue creado por una mente infinita. Si en el viaje y en ese perfeccionamiento hubiera habido, ¿no? Cortes de ramas, me refiero, que aquel que no podía sobrevivir porque su sistema inmune no se adaptaba, bueno, borrón y cuenta nueva, pero bueno, como nosotros vemos la muerte como un problema y es algo natural, es algo creado, es algo pensado por esa mentalidad perfecta, nosotros creemos que en la muerte hay imperfección. ¿No? O sea, una mente perfecta no puede desarrollar algo imperfecto. Creemos que hay imperfección en el sol, que hay imperfección en un bosque, que hay imperfección en la selva, que hay imperfección en el que el día sea día y la noche sea noche. Entonces de noche estamos despiertos y de día dormimos. O sea, no vivimos en sintonía con la perfección, vivimos en sintonía con nuestra imperfección. Y bueno, hasta que no nos demos cuenta vamos a seguir en caos y conflicto. Bueno, ustedes pueden, teniendo este entendimiento, vivir, vivir abrazados o de manos de la realidad, la única realidad que no es la creada por el hombre. Ahora, si ustedes van a vivir subyugados y dominados por la realidad creada por el hombre, van a sufrir siempre. Entonces, pueden vivir en una estructura, pero entendiendo, viendo, eso es al margen de esa estructura. O sea, la estructura me sirve, como el celular me sirve, pero nosotros hoy estamos dominados por la estructura. Estamos dominados por la facción económica, estamos dominados por lo político. Es más, nos matamos entre hermanos porque vos sos de una facción política y yo de otra. Odian el padre a sus hijos y los hijos a sus padres porque son de distintos partidos políticos. Si somos medianamente inteligentes, no parece que es bastante necio? Porque, o sea, el partido político, ¿quién lo crea? O sea, yo estoy enemistado con mi hermano, con quien supuestamente debería amar, y él me debería amar por algo que yo creé, que es imperfecto y va a generar imperfecciones entre los seres. Entonces, tenemos que entender inexorablemente, inexorablemente, todo esto que creamos va a colapsar porque no es perfecto. Y todo tiende a la perfección. Entonces, si todo tiende a la perfección, y aunque no querramos, estamos atados a esa perfección, la imperfección se va a ir puliendo. Y de ahí viene el cambio. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo en casa. Yo tengo que entender la naturaleza de mi esposa, mi mujer.
que cuál es su verdadera naturaleza, el amor. ¿Qué necesita realmente de que tiene al lado? ¿No? El cuidado, el amor, la visión, la compañía. ¿Qué necesitan mis hijos realmente? ¿Necesitan una mejor, peor escuela, una Play, la última computadora? ¿O necesita, qué es lo más importante? ¿Qué termina siendo al final, por más que nosotros le dimos todo lo que teníamos desde el afuera, qué creación nuestra? ¿Qué nos van a reclamar? Lo natural, que necesita un hijo, el amor de una madre, la seguridad y el amor de un padre. Bueno, es todo un reflejo de eso. El problema es que nos dejamos arrastrar por la imperfección. El problema es que creemos que el afuera es real y el afuera es creación nuestra. Entonces no sabemos bien qué es el afuera y qué es el adentro. Ese es el problema. Porque cuando entendés esto, ¿a dónde vas a ir? Adentro. Y aunque estés afuera, estás adentro. O sea, yo vivo en un lugar, en el afuera, creado por el hombre. Pero yo veo el adentro en todo lo que hay afuera. Estoy rodeado de esa creación. No veo una pared, veo átomos vibrando. No veo el pensamiento imperfecto de mi hijo que, no sé, que me odia. No, no. Veo que es su mente, su creación afuera, lo que hace que no me vea como yo realmente soy. Veo el ser maravilloso que hay ahí dentro y la posibilidad que él tiene de ser esa maravilla. Cuando como, ¿qué veo? La creación del afuera y la perfección del adentro. Entonces me meto adentro lo que mi adentro necesita, lo único real y verdadero. Cuando yo entiendo que soy, y gracias a esta capacidad, el vínculo de conexión entre lo más sutil, que es ese pensamiento que todo lo rige, ¿no? Y la manifestación de ese pensamiento, que es el humano, bueno, conecto con eso. Pero no es teoría, no, 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 hay que llevarlo a la práctica. Entonces ahí empiezo a entender qué realmente es el adentro y qué realmente es el afuera. El problema, ¿saben por qué el ser humano no cambia? Y sigue eligiendo el afuera porque todavía no entendimos qué es el adentro y qué es el afuera. Hablamos de adentro y hablamos del afuera, pero tomamos el afuera como el adentro porque es lo que nos enseñaron que existe. Ahora, cuando vemos que en el afuera, en esa imperfección, en cada creación, vibra la perfección, ahí descubrimos el adentro. Y vemos que en realidad solamente hay adentro y nuestra capacidad de crear. Entonces podemos de alguna forma modificar esa realidad, ¿no? Pero como no lo tenemos bien claro y nadie te lo explica de esta forma, que usted, esta grabación, si quiere, la van a tener que escuchar 20 veces, capaz que para terminar de entenderla, porque van a decir, ¿cómo? Van a ver que a la mente se le va a escapar, porque ahí está la clave. Es como, es una diferencia muy sutil, no es como si estuviéramos caminando por una cornisa, ¿no? De este lado está la realidad y de este lado está nuestra creación, que la creemos real. Vamos todo el tiempo ahí. Bueno, el crecimiento espiritual, la evolución radica en conocer y reconocer la realidad, que no es el afuera, que no es el adentro que creemos como adentro, ¿no? Como si fuéramos una radio que se puede prender y apagar. No, no, no. Va mucho más allá de eso, es mucho más complejo. Es la complejidad del ser. O sea, vivimos más por lo que creemos que hay que sentir que por lo que sentimos realmente. Vivimos más por lo que creemos que hay que amar que lo que es el amor realmente. No sé si se alcanza a entender la idea, pero bueno, este conocimiento es bastante profundo. Pero bueno, es lo que me preguntaste.
¿Cómo pasa la hora? No sé si las chicas, alguna quiere hacer una pregunta o sigo preguntando yo, porque son 9:05, increíble. Bien, bueno, sigo preguntando yo, Hola amor. ¿Y sí? chicos, Bien, ¿quién hola, buen Sol? día. Hola, mi Sí, amor. soy Hola, yo. Bella. Eh, el adentro, ahí se Ujú. me complica porque yo creo que estoy trabajando para el adentro, pero realmente estoy trabajando. Va a ver que cuando escuches y reescuches esto que yo dije hace un ratito, te vas a dar cuenta que sin querer, inclusive cuando creemos que estamos adentro, estamos en el afuera. A ver, ¿por qué te lo digo? Porque a veces creemos que estamos en el adentro, no sé, tocando un cuenco. O creemos que estamos en el adentro leyendo un libro. O creemos que estamos en el adentro pensando, pero ¿qué estamos pensando? Normalmente lo hacemos para crear afuera, para crear una mejor relación con mi pareja, para crear una nueva realidad, para generar algo en el afuera. Eso no es adentro. El adentro es lo que subyace a todo. Entonces todo el tiempo estamos trampeándonos, pero es nuestra mente que necesita estructura. O sea, el adentro es empezar a entender cómo fluye realmente la creación. No nuestra creación. Nuestra creación siempre tiene puntos oscuros, o sea, tiene curva de 90 grados. La perfección no tiene curva de 90 grados. La perfección es armónica. Son curvas bien abiertas. No te enterás, o sea, cuando estás haciendo esa curva crees que vas recto. Es como el planeta, nosotros creemos que está quieto, pero está girando, pero yo no me doy cuenta. Bueno, esa es la realidad. Si una creación nuestra, estamos arriba y sentimos la fuerza centrífuga. Bueno, con la creación pasa lo mismo. Hoy por hoy, nuestras limitaciones hacen que seamos muy burdos con nuestra creación. O sea, inclusive cuando creemos, creemos ser seres espirituales, dejamos entrever nuestras miserias. Yo, por ejemplo, no conozco a ninguno, y mirá que he acompañado en evolución a muchos seres, eh, no, eh, he acompañado en evolución muchos seres, no terminan por entender esto. Perdón. Y ellos creen que están en el adentro. Entonces, como uno se engaña a sí mismo, o sea, cree que está en el adentro, pero en realidad estoy creando afuera, el afuera sigue siendo conflicto para mí. Cuando yo realmente estoy en el adentro eh, y entiendo el adentro o el afuera como el adentro, eh, digamos de alguna forma, torcido por la imperfección, ahí nada me perturba, nada. Ni que se muera mi esposa, ni perder dinero, ni que me cambie la realidad, ni tener paciente, ni no tener paciente, ni... Mientras vos sientas algo que te altere, no estás en el adentro. Mientras vos sientes algo que te altera, crees que estás en el adentro, pero en realidad estás atravesado por el afuera, atravesado por la creación que es imperfecta y por imperfección, o sea, inherentemente imperfecta, nada, genera estas sensaciones, ¿no? De miedo, enojo, angustia, tristeza. Cuando estás realmente en el adentro, nada te perturba. O sea, está todo bien. Es como si el sol se preguntara todos los días por qué tiene que seguir brillando, ¿no? Y sufriera por estar brillando. Bueno, toda la creación está inmersa en el adentro, en, en el pensamiento perfecto. Aquel que está fuera de ese pensamiento, aquel que cree que controla, aquel que cree que crea perfección,
aquel es el que sufre. Aquel está en el afuera. Bueno, desde este lugar, el verdadero adentro y el verdadero afuera, ¿cuántos crees que están en el adentro? Muy pocos. ¿Sí? Es un 0 con 3 dedos, o sea, alguno que otro. Pero es llegar a este punto. Hasta que no llegas a este punto, hay sufrimiento. Porque crees que lo podés controlar, que lo podés cambiar. Todos creen que pueden ser felices. Entonces buscan todos los días ser felices, pero de una forma imperfecta, con lo cual nunca lo logran. Todos creen que la pareja puede ser lo que ellos quieren que sea. Lo queremos cambiar, lo queremos mutar. No lo aceptamos. Seguimos en el afuera. Yo creo que no voy a envejecer. Yo creo que puedo ser bello. Yo cambio mi alimentación pues, para estar lindo, para estar con el vientre plano, como le dicen, ¿no? Estoy en el afuera. Inclusive creyendo que si como bien voy a ser saludable, estoy en el afuera, porque no es real. No es real. Sí, es parte, pero hay imperfección ahí. Entonces, yo me cuido con la comidita, todo. Sufro, esto es mentira. El alimentarme bien al final es, perdonen la expresión, una caquita, porque me enfermé igual. No, no, estás en el afuera. Hay otro factor, hay algo que no estás viendo. Vos creés que estás en el adentro, vos creés que sos un ser espiritual. Vos creés que, y como he escuchado a algunos, ¿no? No, porque yo soy el arcángel Miguel. No, porque yo soy Jesús. Porque yo soy la encarnación de Buda. Y están en el afuera. Están en el afuera. Ni siquiera el nombre tiene sentido. Ni siquiera la existencia como creación imperfecta tiene sentido. El que está en ese lugar está más allá de eso. Está en el adentro. El adentro no necesita que el afuera se entere. No, no. El adentro realmente está en otra realidad. Y en el afuera puede pasar cualquier cosa. Pero el adentro está ahí, está ahí. No muta, no cambia, no sufre. Entonces, sí, es nuestra búsqueda, pero buscamos el adentro afuera. Entonces nos autoengañamos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a usar lo espiritual para el afuera, empezamos a utilizar lo espiritual para lo material, lo espiritual para controlar, lo espiritual para dominar, lo espiritual para ser conocido, lo espiritual para ser feliz, te lo quiero vender. El otro día escuchaba, ay, no, esto te cambia la vida y va a tener plata, porque ahora es todo así, ¿no? Entonces descubrí el secreto y descubrí que estas vibraciones sonoras te cambian la realidad. Se llama música cuántica. Y lo voy a escuchar toda la vida, pero sigue siendo afuera. Sigue siendo afuera y seguimos queriendo inventar la forma de evitar conectar con el adentro, de estar afuera y ser felices, de estar afuera y no preocuparnos. Grandes maestros del espiritual material o del adentro afuera llegan al momento de su muerte y sufren, tienen miedo, estaban afuera, nunca estuvieron adentro. Creían que eran grandes gurús, pero en su mente siempre vivieron afuera. El que vive adentro, no importa lo que venga. Pero no es que no importa porque yo decido que no me importa. No, no. Tengo la comprensión de eso. Entiendo y veo. Entonces, podemos estar buscando el adentro. El tema es que utilizamos el afuera para entrar.
y a veces nos perdemos en el camino. ¿Sí? Por eso hay muchos que dicen, ¿no?, que lo espiritual pasa más por el sentir que por el hacer. Siempre se hace afuera. Por eso grandes sabios de verdad estaban, eh, parecía que sin hacer, pero hacían. Parecía que estaban muertos en vida, pero estaban en el adentro. Hay mucha confusión con el adentro y el afuera, con lo material y lo espiritual. El ser humano confunde todo el tiempo. Es más, creemos que lo podemos comprar y negociar. Creemos que va a depender de algo afuera que me haga cambiar. Creemos que viendo a tal terapeuta voy a iluminarme. Creemos que si yo pago la consulta, eh, no, va más allá. Esas pueden ser partes del afuera que te pueden ayudar a conectar con el adentro, pero el adentro va más allá de eso. La mayoría de los seres humanos se engañan. Terminamos perdiéndonos en los laberintos de la mente. Inclusive grandes seres que guían a otros seres también se pierden ahí. O sea, crearon una figura de ellos mismos, con la cual creen que están en el adentro. Pero cuando observás, porque es inevitable, ¿no? Porque todos los que están en el adentro no pueden evitar observar. Bueno, ven que están en el afuera, pero ni siquiera les interesa al que está realmente adentro hacerle saber al otro que estaba en el afuera, salvo que el otro se lo pregunte o que el otro quiera realmente estar en el adentro. No importa. Al que está en el adentro no le importa el juicio, no le importa la actitud del otro, la entiende, la comprende. Bueno, cuando lo empezás a ver desde este lugar te das cuenta que de 100 cachichén viven afuera realmente, por más que crean que están adentro. Eso hace que yo haya escuchado mucho. No, porque fíjate, ya estamos no sé en qué dimensión y ya está todo hermoso, está todo bien. Están en el afuera. O sea, están en una creación interna de un afuera que ven en sus mentes. Pero el que está adentro ve la realidad como es y ve que están afuera. ¿Sí? Sí. Capaz que no lo sufren porque, claro, están en su película de Netflix. Ahora, cuando su realidad se termine, ya sea por la muerte, ya sea porque se le murió un ser querido, ya sea porque él enfermó y quedó en silla de ruedas, ahí aparece el afuera. Ahí lo van a ver al afuera, porque hay sufrimiento. El que está adentro está más allá de la creación afuera. ¿Se entiende? Es complicado, pero bueno, si uno sí, escucha, reescucha y trata de hacerlo carne, va a empezar, va a ver que es como en la mente si se tarara, ¿no? Bueno, ese es el afuera queriendo conectar con el adentro. Pero claro, faltan un par de cables. Pero ese esfuerzo hace que se empiecen a generar esas conexiones. Eso es el esfuerzo evolutivo que hacen los seres por viajar al encuentro infinito con el adentro, que es la inteligencia inherente en todo el afuera, que es todo, que es manifestación y lo no manifestado, que es pensamiento todavía lo que no se pensó. ¿Sí? Bueno, hagan ese esfuerzo. Bueno, esa es la clave de la felicidad. El resto
Mientras crean que son felices afuera, siempre va a haber sufrimiento. Hoy, mañana, pasado. Sí, sí, va a haber momentos de felicidad. Momentos. Pero todavía están afuera. El que encuentre el adentro, pleno. Ni siquiera podemos decirle felicidad. Y yo creo que plenitud tampoco entra en la definición. Pero bueno, esas son las diferencias. Lo que pasa es que si vos lo ves desde este lugar, te vas a dar cuenta que el planeta está a años luz de eso. Ahí es donde te das cuenta todo lo que nos falta como especie, como manifestación del pensamiento perfecto, la perfección. El proceso. ¿Querés que saquemos una cartita? Estamos en horario, se pasa muy rápido, pero seguimos, continuará en To abril. be continued. Y el mes vuela, así que El eterno, deberíamos llamar este encuentro el eterno viaje hacia adentro. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, como siempre les digo, el Tai Chi, el Qigong, el Qigong, son herramientas para ese viaje. Son herramientas que ayudan a conectar el consciente con el subconsciente. Y el adentro está más cerca del subconsciente que del consciente. Entonces son herramientas que se utilizan para empezar a crear conexiones. Igual que esto, yo les expliqué un montón de cosas. Grandes verdades, podríamos decir que son primas importantísimas, una gran sabiduría. Pero ustedes fíjense que, bueno, es como si esto fuera una herramienta para conectar con el subconsciente. Mis palabras, estas enseñanzas, bueno, igual que yo, igual que, ¿sí? Por ahí es donde viene el viaje al adentro, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar con un mensajito. bueno, a ver, vamos a sacar una. Sacamos. Voy a sacar esto. Bueno, les viene bien esto y tiene que ver con mucho de lo que hablamos. Confía. Es el momento de esperar a que el entorno dé el próximo paso. ¿Mm? Evolución. No querer controlarlo. ¿Sí? Déjate sorprender. Ya has hecho tu parte. Ahora aléjate y confía en que... Relájate y confía. Bueno, aléjate y confía en que las almas que te rodean sabrán responder a tus buenas intenciones. Ejercicio. Estar disponible y atento. No es momento de actuar hasta tanto no haya movimientos de otras partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy, ¿no? Tratar conscientemente de no vivir en el afuera. Cuando vivimos en el afuera no confiamos, controlamos, creemos que somos muy importantes para crear o mejorar una realidad que es inmejorable, como la creación. Bueno, es aprender a fluir y a confiar, ¿no? Hablamos tanto de fluir, de soltar, pero seguimos adentro. Como hablamos tanto de lo espiritual, pero estamos atados a lo material. Bueno, confía es ese esfuerzo que hacemos por entender la realidad, entender la verdad. Acá me están apurando, así que me despido. Le llega el paciente en un ratito. Bueno, tengo que seguir, ¿no? Ayudando a conectar con el adentro. Bueno, un gusto haber compartido y espero que sea de utilidad, ¿no? Las palabras de hoy. Gracias por ser parte, porque gracias a ustedes esto puede suceder, buscar ese Si adentro. no fuera porque preguntan, ¿cómo hago yo para responder? Así que bueno, nos vemos el lunes para retomar las prácticas. Ya empezamos las prácticas porque esto es práctica para la mente, súper profundo, así que Consejo práctico, escuchen, 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 escuchen. Van a ver cómo la mente se revela. Es como si, ¿no? Empieza,
tiende a tararse la mente, porque no puede entender cómo no puede controlar, no puede entender cómo no puede confiar. Es más, quiere crear una confianza que ella pueda controlar, quiere crear una fe que ella pueda manejar, quiere crear un amor que ella crea que es amor. Entonces es esto del engaño, ¿no? El creernos adentro y estamos afuera. Bueno, escúchenlo y reescúchenlo. Es para hacerle pica a la mente y empezar a querer dar el próximo paso. ¿Ok? Maravilloso mes, bello día. Gracias.